Trabajar como guardia en un hospital puede ser desafiante, pero nunca imaginé que tendría que enfrentarme a lo paranormal en los pasillos del mismo. Sin embargo, la noche en la que experimenté algo inexplicable aún me persigue en mis pesadillas. Era una de esas noches tranquilas en las que el bullicio del hospital se desvanecía, dejando solo el zumbido constante de las luces fluorescentes y el sonido ocasional de los equipos médicos. Como de costumbre, patrullaba los pasillos, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que los pacientes descansaran sin interrupciones. De repente, mientras me acercaba a una de las salas menos transitadas, una sensación de malestar se apoderó de mí. Una extraña corriente de frío parecía fluir a mi alrededor, erizando los vellos de mi nuca. Traté de sacudir la sensación de incomodidad, atribuyéndola al estrés y al cansancio acumulado de la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Escuchaba susurros apenas perceptibles que parecían surgir de la nada y se desvanecían antes de que pudiera identificar su origen. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba y no podía evitar sentir que algo me acechaba en las sombras. Decidido a encontrar una explicación lógica para mis crecientes nervios, me detuve frente a una de las salas de pacientes desocupada. La puerta estaba cerrada, pero podía ver una luz tenue filtrándose por debajo, como si alguien estuviera dentro. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, empujé la puerta lentamente y miré al interior. Lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba vacía, excepto por una figura oscura y difusa de pie en el centro. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo, pero podía sentir su presencia pesada y ominosa en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura se desvanecía lentamente ante mis ojos, dejándome con la sensación de que nunca estuve solo en esa habitación. Con el corazón palpitando con fuerza en mi pecho, retrocedí lentamente y cerré la puerta con un golpe sordo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional para lo que acababa de presenciar, pero no podía negar la sensación de que algo verdaderamente sobrenatural había ocurrido en ese lugar. Aterrorizado pero decidido a enfrentar lo desconocido, continué mi ronda por los pasillos del hospital. Sin embargo, cada sombra parecía albergar una amenaza potencial y cada susurro me hacía dar un respingo de nerviosismo. Sentía que estaba siendo observado desde todas partes y no podía evitar la sensación de que algo oscuro y malévolo estaba acechando en las sombras. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, me sentí aliviado de salir de aquel hospital embrujado. Sin embargo, la experiencia de esa noche quedó grabada en mi mente para siempre, recordándome que en el mundo hay cosas que van más allá de nuestra comprensión racional. Recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque han pasado años desde entonces. Era solo un niño, emocionado por la idea de salir de excursión con mi escuela al bosque cercano. Para nosotros, era una aventura emocionante, una oportunidad de explorar la naturaleza y disfrutar del aire fresco lejos de las paredes de la clase. El paseo empezó como cualquier otro. Íbamos caminando por los senderos del bosque, riendo y charlando mientras explorábamos nuestro entorno. La naturaleza a nuestro alrededor parecía vibrar con vida, y cada árbol y arbusto ofrecía un nuevo descubrimiento esperando ser hecho. Pero todo cambió cuando llegamos a un pequeño claro en el bosque. En el centro del claro se erguía un árbol enorme, con ramas retorcidas que se extendían hacia el cielo como dedos de un gigante. Lo que realmente me llamó la atención fueron los símbolos tallados en la corteza del árbol y en el suelo alrededor de él. Pentagramas y otros símbolos extraños adornaban el árbol y el suelo, mientras extraños objetos colgaban de las ramas. En ese momento, no entendía el significado de aquellos símbolos, pero podía sentir la incomodidad en el aire mientras nuestras profesoras intercambiaban miradas nerviosas. Decidieron alejarnos rápidamente de ese lugar, instándonos a seguir adelante sin explicar por qué estábamos abandonando el claro tan repentinamente. Aunque en ese momento no entendí completamente su reacción, el recuerdo de ese día quedó grabado en mi memoria, dejándome con una sensación persistente de inquietud. Hoy, años después, comprendo por qué nuestras profesoras estaban tan ansiosas por abandonar aquel lugar.
Los símbolos tallados y los objetos extraños eran signos de algo mucho más oscuro y siniestro que lo que mi mente infantil podía comprender en ese momento. Los pentagramas y otros símbolos eran indicadores de rituales ocultos y prácticas misteriosas que no deberían haber estado presentes en un bosque público. Quién sabe qué tipo de energías oscuras podrían haber sido invocadas en ese claro, y qué peligros podrían haber estado acechando en las sombras esperando su oportunidad para manifestarse. El recuerdo de ese día me persigue todavía, recordándome que incluso en los lugares más tranquilos y aparentemente seguros, pueden ocultarse fuerzas oscuras y desconocidas. Desde entonces, he aprendido a ser más cauteloso en mis exploraciones, consciente de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión racional y que debemos respetar y evitar en la medida de lo posible. Me considero un amante de la naturaleza y los bosques siempre me han fascinado. Me encanta perderme entre los árboles, explorando senderos ocultos y descubriendo lugares remotos que pocos han pisado. Pero una experiencia que tuve explorando un bosque en particular me dejó con una sensación de inquietud que aún no he logrado sacudirme. Era un día soleado y decidí aventurarme en un bosque que había escuchado estaba lleno de misterios y secretos. Mientras caminaba entre los árboles, dejándome guiar por la curiosidad y el espíritu de aventura, llegué a un pequeño claro donde descubrí algo que me dejó sin aliento, un pueblo abandonado. El pueblo consistía en unas 10 casas de madera, todas en perfecto estado pero aparentemente desiertas. Me acerqué con cautela, sintiendo una extraña sensación de intriga y nerviosismo mientras observaba las puertas abiertas y las ventanas rotas. No había señales de vida, pero todas las casas estaban llenas de polvo y desorden, como si hubieran sido abandonadas repentinamente. Mi curiosidad me llevó a explorar más a fondo. Entré en una de las casas y encontré todo exactamente como estaba, como si los habitantes hubieran dejado repentinamente sus vidas atrás. Había muebles cubiertos de polvo, platos en las mesas con restos de comida descompuesta e incluso juguetes infantiles esparcidos por el suelo. La sensación de inquietud se apoderó de mí mientras continuaba explorando el pueblo abandonado. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio del bosque y la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Decidí marcharme y volver otro día con algunos amigos para investigar más a fondo. Pero cuando regresé al bosque con mis amigos, no pude encontrar el pueblo por más que lo intenté. Parecía como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Mis amigos se burlaron de mí, diciendo que había imaginado todo o que me había perdido en el bosque. Pero yo sabía la verdad. Había visto con mis propios ojos el pueblo abandonado, y la sensación de inquietud que me había invadido aquel día aún me perseguía. ¿Qué había sucedido en ese pueblo? ¿Por qué estaba tan abandonado y lleno de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido por completo? Desde entonces, he evitado ese bosque, temeroso de encontrarme de nuevo con ese pueblo perdido en el tiempo. A veces me pregunto si fue solo un sueño o una alucinación, pero la sensación de inquietud que me dejó esa experiencia es demasiado real para ser ignorada. Y aunque nunca sabré la verdad sobre ese pueblo abandonado en el bosque, una parte de mí sabe que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, esperando ser descubiertas en los rincones más oscuros y remotos de la naturaleza. Decidí ir a acampar solo, buscando un poco de paz y tranquilidad en medio de la naturaleza. El bosque parecía el lugar perfecto para desconectar del estrés de la vida cotidiana y sumergirme en la belleza serena de los árboles y los sonidos de la noche. Todo comenzó como cualquier otra acampada. Monté mi tienda en un claro del bosque, encendí una fogata y me senté a disfrutar de la calma del atardecer. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba recostado dentro de mi saco de dormir, observando las estrellas a través del dosel de árboles, cuando noté algo moviéndose entre las ramas. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que prestaba más atención, me di cuenta de que algo realmente se movía entre los árboles. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras observaba la figura en movimiento. Era una criatura extraña, similar a una ardilla, pero mucho más grande de lo normal. Sus movimientos eran ágiles y gráciles,
pero algo en su apariencia me hizo sentir incómodo y temeroso. La criatura se deslizaba de árbol en árbol con una agilidad asombrosa, moviéndose silenciosamente en la oscuridad del bosque. No emitía ningún sonido, pero su presencia era suficiente para llenarme de un miedo primitivo y visceral. Traté de convencerme de que solo era un animal extraño, una rareza de la naturaleza que había tenido la suerte de presenciar. Pero mientras seguía observando a la criatura moverse entre las sombras, una sensación de peligro se apoderó de mí. Decidí apagar la linterna y esconderme dentro de mi tienda, esperando que la criatura se alejara y me dejara en paz. Sin embargo, el miedo me mantenía despierto, alerta a cada sonido que resonaba en el bosque oscuro a mi alrededor. Fue una noche larga y llena de terror, y cuando finalmente el amanecer iluminó el cielo, me apresuré a empacar mis cosas y abandonar el bosque lo más rápido posible. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella criatura gigante moviéndose entre los árboles, y no quería correr el riesgo de encontrármela de nuevo. Desde entonces, he evitado ese bosque a toda costa, temeroso de lo que podría encontrarme en sus sombras profundas y misteriosas. Pero la imagen de aquella criatura parecida a una ardilla gigante sigue persiguiéndome en mis pesadillas, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión racional, acechando en los rincones más oscuros de la naturaleza. Más recuerdo haber escuchado las historias sobre el bosque desde que era niño. Vivo en un pequeño pueblo rodeado de árboles, y el bosque siempre ha sido un lugar de misterio y temor para nosotros. Aunque nunca he tenido el coraje de aventurarme más allá de los límites del pueblo para explorar el bosque por mí mismo, he escuchado suficientes cuentos de terror para mantenerme alejado. Según las leyendas locales, el bosque es un lugar oscuro y peligroso donde las almas valientes que se aventuran nunca regresan. Es como si el bosque engullera a aquellos que se atreven a entrar, borrándolos del mundo como si nunca hubieran existido. Y lo más extraño de todo es que a veces, en la entrada del bosque, aparecen piedras misteriosas de la nada. Recuerdo haber escuchado a los lugareños hablar sobre esas piedras con un tono de miedo en sus voces. Dicen que las piedras son un presagio de desgracia, una advertencia silenciosa de que el bosque reclama a otra víctima. Algunos dicen que las piedras son el resultado de fuerzas sobrenaturales, mientras que otros sugieren que son el trabajo de algún tipo de criatura maligna que habita en el bosque. Independientemente de la explicación, las piedras son un recordatorio constante del peligro que acecha más allá de los límites seguros del pueblo. Nadie se atreve a aventurarse demasiado cerca del bosque, y los caminos que conducen a él están desiertos y cubiertos de maleza. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias sobre personas que han desaparecido en el bosque, nunca más volviendo a ser vistas. A veces, los cazadores perdidos o los excursionistas extraviados despiertan la curiosidad de los lugareños, pero la mayoría de las veces, simplemente se suman a la larga lista de desaparecidos del bosque. Aunque nunca he tenido la valentía de aventurarme en el bosque por mí mismo, he sentido su presencia amenazante desde las sombras. Incluso desde la seguridad de mi casa, puedo sentir la oscuridad acechante del bosque, esperando su próxima víctima. El bosque se ha convertido en una parte integral de la vida en mi pueblo, una presencia constante que siempre está al acecho en el borde de nuestra conciencia. Aunque no todos creen en las historias de terror que rodean al bosque, la mayoría de nosotros preferimos mantenernos en el lado seguro y evitarlo a toda costa. Y así, el bosque permanece como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan más allá de los límites conocidos, una fuerza oscura y misteriosa que espera paciente en las sombras, lista para reclamar a cualquiera lo suficientemente audaz como para aventurarse en su interior. Pero por mi parte, nunca he tenido la intención de descubrir qué secretos guarda el bosque. Prefiero mantenerme seguro en el mundo conocido, lejos de sus peligrosas garras.